de esta forma de la mente infinita de Dios, de querernos tener, dice, en uno. Y sobre todo, ¿qué es ser en uno? Es como el matrimonio, dos personas en uno, viene a ser una sola persona. Jeremías 31, del 31 al 33 nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob, la casa de Israel, y con la casa de Judá, no como el que hice con sus padres, aleluya, en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, dice, invalidaron mi pacto, más bien, dice, fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus extrañas y las escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Oh, bendito sea el Señor. Y este pacto que ellos hicieron en el principio es precisamente el pacto que la Biblia nos registra en Éxodo capítulo 19, del verso del 1 al 8. Empieza la escritura hablando que desde la salida de que tuvieron al tercer mes después que habían salido, y es más, lo tiene, vamos a leerlo, porque a mí me gusta que... me gusta a veces parafrasear, pero también me gusta leer la Biblia, que la Biblia sea la que nos hable. Éxodo capítulo 19, verso del 1 al verso 8. Amén. Porque a veces, muchas veces hablamos de pacto, hoy en día se malinterpreta el pacto. Hay gente que habla de pacto para todo, pacta con Dios, pacta con esto, trae tu ofrenda y pacto. Y a veces ni siquiera tenemos ni la menor idea de lo que representa un pacto. Recuerda la escritura que acabamos de leer de Jeremías, dice, yo fui para ti como un marido, tenemos una unión y lo invalidaste. ¿Cuál es ese pacto que invalidaron? Vamos a ver qué dice Éxodo 19, verso del 1 al 8. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. Éxodo 19, del 1 al 8. Sí. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aleluya. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, a mi doctrina, a mi palabra. Recuerda que ellos ni siquiera habían recibido los 10 mandamientos todavía. Eso pasa más adelante. Así que cuando él dice, si dieres oído pues a mi voz y guardares mi pacto, no declaró qué constituye el pacto, pero si estás dispuesto a guardar ese pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, dice Jehová, es toda la tierra. Y seréis, dice, vosotros seréis mi reino de sacerdotes. Porque recuerden, somos una nación santa. Representamos al Rey de Reyes. Aleluya. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Moisés
llamó a los ancianos del pueblo y a presencia de todo el pueblo, dijo lo que Jehová dijo. Y en el verso 8 podemos ver, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que esté en la palabra de Jehová, todo lo que constituya el pacto, haremos. Así que esto constituyó una seriedad muy grande. Era por eso que leímos la referencia de Jeremías, donde Dios les dice, ¿qué pasó? Ustedes hicieron un pacto, pero lo han negado, lo han violado. Yo fui para ti como un marido. Oh, qué tremendo lo que había pasado en eso. Recuerden, mis amados hermanos, que a veces es difícil de entender cuando el ser humano, hace el pacto o un convenio con Dios. Es decir, nos estamos ligando a Dios a través de ese pacto. Por eso el pacto de membresía es demasiado serio. Por esto también incluso el apóstol Pablo, recordamos, hizo la comparación del pacto matrimonial, es decir, la unión de un hombre y una mujer. Pero él dijo, más hablaba esto respecto a Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versos del 25 al 32. Estuvimos hablando esto la semana pasada. Habíamos hablado precisamente también, esto es importante, que toda la ley y los profetas, hasta Juan, según Mateo capítulo 11, del 11 al 13, donde habla que de los nacidos de mujer nadie fue mayor que Juan, en el verso 11, el verso 13, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Así que sabemos que la ley solamente nos llevó a Cristo, fue el ayo para Cristo, según Gálatas 3:24, Romanos 10:4, gloria sea al Señor. Pero de ahí habíamos hablado precisamente de Isaías 62, del 1 al 5, de cómo el mancebo se casa con la virgen, así se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará el Dios tuyo. Así que hay una gran bendición en realidad el ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerde, la semana pasada hablamos que al reino de Dios se entra única y absolutamente a través del nuevo nacimiento. El que no naciere de agua y del Espíritu, el que no nace de la palabra, su espíritu no puede nacer, no puede ver, ni mucho menos entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios está en nuestros corazones. Pero la iglesia es un cuerpo visible, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Oh, bendito sea el Señor. Y de ahí pudimos ver cómo la iglesia primitiva puso esto en práctica. Si recuerdan, en Hechos capítulo 2, 38, Pedro hablando con los inconversos, ¿verdad? De ese poderoso mensaje, ellos llegaron y le preguntaron, varones hermanos, pues ¿qué haremos? Y Pedro les dice en el verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, ese nuevo nacimiento, aleluya. Posteriormente en el verso 41 del mismo capítulo 2, dice aquí, así que los que recibieron su palabra, es decir, los que fueron salvos, fueron bautizados. Es decir, han sido, bajaron a las aguas, gloria sea al Señor, y fueron añadidos a ellos, a ese cuerpo corporal, como 3,000 personas. Y esto es tan serio, mis amados, porque así como se une al cuerpo, también se puede desunir del cuerpo. Y esto es demasiado importante, que usted pueda ver lo que dice. Es más, si vemos 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, una escritura muy importante. 2 Corintios 11, 2. Alguien lo lea. Amén. Léalo, hermanito. Donde dice, pues os celo con el celo de Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aleluya. Así que no cabe duda que el apóstol Pablo tenía esto bien en claro. No solamente escribió la carta de los Efesios o a las iglesias en Éfeso, pero también a la iglesia en los Corintios. Gloria sea al Señor, pues
que os celo con celo de Dios, porque os he desposado, es decir, unido, casado, añadido, es lo que quiere decir desposado, a un marido, a Cristo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Cuando alguien es salvo, necesita ser añadido al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Como dice la palabra de Dios, al reino se entra a través de la salvación, pero, que es el nuevo nacimiento, pero a la iglesia, que es el cuerpo, se es a través de un pacto, como lo acabamos de leer. Mire, y esto es tan serio, porque si vemos el registro de, como le dije, así como se puede añadir, se puede desañadir. Mateo capítulo 18, verso 15 al 18. Y ahorita estoy tratando de copilar un poquito de información para ustedes, para que los que no estuvieron la semana pasada y no tuvieron el tiempo de ver el video, pues un poquito se familiaricen con lo que estuvimos conversando. Así 18. que 15 al 18, léalo, hermana. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, desregúyele entre ti y él solo. Amén. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos consten toda palabra. Y si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlen por ético y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligaréis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Así que esta es la autoridad que Cristo mismo le ha dado a la iglesia. Todo lo que añadieres en la tierra será añadido en el cielo, pero todo lo que desañadieres será desañadido en el cielo. Qué tremendo lo que la Escritura nos dice. Cuando vemos el consejo de Pablo a la iglesia de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 5, verso del 1 al 4, vemos precisamente el consejo de Pablo de un hombre que estaba en pecado, que tenía a la mujer de su padre. Dice, la iglesia no hacía nada, dice, saquen a este. No lo podían tener más. Tenía que ser removido del pacto, del cuerpo, más bien dicho. Así que todo esto es tan serio, de lo que se añade y se desañade. Pero bueno, ya hablando de este entorno, vamos a entrar de lleno a nuestra lección que queremos compartir el día de hoy, y es precisamente, digamos, una introducción a lo que es el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y una de las cosas que queremos a través de este estudio bíblico, es principalmente establecer, o más bien dicho, entender que Cristo es el autor que estableció su iglesia. Nadie más la estableció, solo Él. Por eso cuando Pedro recibió revelación de Cristo, Él le dijo que sobre ese mutuo entendimiento iba a edificar su iglesia, sinónimo propio. Recuerde en Marcos capítulo 3, verso del 13 al 15, dice la Biblia que Cristo subió al monte y llamó hacia los que Él quiso. Dice, y estableció, es decir, organizó a 12 de ellos para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y da el registro de los 12. Si usted lee Lucas capítulo 6, verso del 2 al 18, hace la misma narración, que Cristo pasó la noche orando y viendo de día llamó a los discípulos, de los cuales dice estableció a 12 de ellos, los cuales llamó apóstoles, y después descendió con la compañía de los discípulos, los apóstoles, y una gran compañía los esperaba. Así que todo esto vamos a ir conversando
conforme vamos a ir explorando las Sagradas Escrituras. Y si usted tiene una pregunta o un comentario conforme conversamos, siéntase en toda la libertad de hacerlo. Es mi deseo que usted y yo podamos edificarnos juntos. Gloria sea al Señor. Y así es que espero que podamos tener esta conversación el día de hoy. Gloria sea al Señor. Recordemos que en lo que aparenta ser lo que estamos viviendo, digamos, estas horas finales de este presente siglo, de este presente orden, según a la luz de la Biblia, también debe de haber una preocupación por el papel que la iglesia representa, porque recuerde que no solamente es la iglesia, pero también está la Babel, la denominacional, es decir, la que trae confusión doctrinal. Está claramente en desavenencia, es decir, en oposición con las referencias escriturales que habla precisamente de la identidad de Cristo, de la deidad de Cristo y lo que es Cristo con su iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Y me gustaría que leyésemos una escritura en Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Es más, hermano José, si usted me lee Efesios capítulo 1, verso del 22 al verso 23. Después le voy a pedir, tal vez, a nuestro hermano, el que está al lado de nuestro hermano José, se me olvidó su nombre, hermanito. Henry o Harry. Harry. Perdón, hermano Henry, estoy cabeza dura para los nombres. Si usted me hace el favor, me va a ayudar a leer Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10. ¿Verdad? Y de ahí le voy a pedir a nuestro hermano Pastor Rosario, ¿verdad? Con Mateo 16, 18. Le voy a pedir a Pastor Jorge que me ayude con Colosenses capítulo 1, verso del 16 al verso 19. Pero vamos a tratar de irlo con paso, porque yo quiero que usted deje que la escritura sea la que nos hable. Ese es mi deseo, mis amados hermanos, que sea la escritura la que hable. Amén. Así que empezamos con Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Lo leemos en nombre de Jesús. Su palabra dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Amén. Amén. Y dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, ¿qué sigue diciendo el verso? La cual es su cuerpo, de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Oh, gloria sea al Señor. Así que con esta declaración en la palabra de Dios podemos tener y decirlo con toda libertad: la iglesia es la plenitud de Cristo. Amén. Es lo que acabamos de leer, aleluya. Como hemos citado ya en este verso que acabamos de leer. Por lo tanto, es importante que desde este mismo comienzo tal vez podamos aclarar la iglesia como la plenitud de Cristo. Y esto es importante porque a veces algunos confunden. En ningún momento nosotros estamos colocando a la iglesia sobre Jesucristo, jamás, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10? Amén.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en él estáis cumplido, el cual es la cabeza, aleluya, de todo principado y potestad. Así que la iglesia es su plenitud porque es su cuerpo. Como dice Mateo 16, 18. ¿Qué dice Mateo 16, 18? Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Amén. Así que Cristo dijo, es mi iglesia, sinónimo de propio, de nadie más. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya. Así que Él, como plenitud total, llena su iglesia completa con todas las cosas que Dios, es decir, el Padre, nos ha dado. Como dice Colosenses capítulo 1, verso del 16 al 19. ¿Cómo dice, pastor? Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Oh, gloria sea al Señor. Así que, como dijimos al principio, sabemos que no es importante que solamente la iglesia sepa lo que ella representa y su papel. Debemos de estar alerta de la oposición diabólica que hay con ese mundo denominacional que solamente trae confusión. Y algo que debemos de poner atención es que esta confusión eclesiástica, es decir, de iglesia, tuvo su principio en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Fue en ese año en que la iglesia de Dios de los tiempos apostólicos se hundió en la historia denominada como conocemos hoy la Edad Oscura. Recuerde, un poquito hablando de historia, durante el tiempo de los apóstoles, ellos no tuvieron ningún problema con la idea de Cristo. La iglesia primitiva, la iglesia que usted lee en los Hechos, no tuvo ningún problema con la deidad de Cristo, con la naturaleza de Cristo. El apóstol Pablo siempre escribió dándole la gloria al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo. O sea, no, había claridad, pero para el año 325 habían surgido bastante confusión de la deidad de Cristo, que si Cristo era divino, no era divino. Todos sabemos, bueno, aquellos que han escuchado o han leído historia, Constantino, el emperador romano, él sabía que la única forma de mantener el poder era manteniendo a los cristianos de su lado. Él mandó a llamar a los obispos alrededor del mundo para llevarlos a Roma, a reunirse con él. Y precisamente se reunieron 318 obispos, estuvieron un periodo de reuniones hablando de aclarar la deidad de Cristo, y eso fue el comienzo y el nacimiento donde la iglesia se convirtió precisamente en un, digamos de esta forma, en una rama del gobierno romano. La iglesia cayó en apostasía, ya no era Dios dirigiendo bajo la teocracia, ahora era el hombre dirigiendo a través del poder gubernamental, y esto duró durante 1578 años. Durante ese periodo, recuerden las palabras de Cristo, que la iglesia es de él y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella.
Y durante esos 1578 años hubieron rayos de luz concerniente a la verdad que había sido sepultada por el hombre, por la providencia de Dios, y empezó a resplandecer en medio de las tinieblas. Sabemos que empezaron a levantarse los diferentes reformadores, como Martín Lutero, que empezó a ver la escritura que hablaba que somos justificados por fe, no por obras, ni por pagarle dinero al clero. John Wesley, que somos santificados por completamente, el hombre viejo es extirpado. El doctor Samson, que Dios es el creador de nosotros, por lo tanto Él tiene poder para darnos sanidad divina. En fin, empezaron esos rayos de luz a surgir. Y posteriormente vino la provisión de la revelación divina el 13 de junio de 1903, en aquel lugar que se conoce como los Campos del Bosque. Aunque encontró la bienvenida en corazones que realmente anhelaban prestar oído a la verdad de Dios, a las verdades bíblicas, el enemigo también declaró guerra contra la iglesia, y hasta el día de hoy esa guerra permanece, de tratar de tapar el mensaje de un solo rebaño, un solo pastor, una sola doctrina, un solo gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Y la Biblia declara que Cristo vino, dice Juan capítulo 11, verso 52. ¿Qué dice? A ver si alguien me ayuda. Juan 11:52. Y hermana Esperanza, si usted me ayuda con Efesios 1:10. Efesios 1:10. Sí, pero alguien, antes de usted, que alguien lea Juan 11:52. Y le voy a pedir al pastor Rosario o a la hermana Maribel, quien está ahí, que me ayude con Juan capítulo 10, verso del 14 al 16. Juan 11:52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban puestos, dispersos. Amén, aleluya. Así que podemos ver que Cristo no murió no solamente por una nación, sino por todos los que estaban derramados por todos lados. ¿Qué dice Efesios 1:10, hermana? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Así que una vez más vuelvo a aclarar que Dios quiere todas las cosas en un solo lugar. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Juan 10 del 14 al 16? Y dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya, gloria. Así que también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero a ellas también me conviene traer para que haya un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia. Oh, gloria sea el Señor. Son las palabras de Cristo, así que no se enoje conmigo. Ni diga, hermano Noé, usted ya se le botó algo en la cabeza, porque estamos leyendo lo que dice la Biblia. Usted créale a la Biblia, y si tiene algún problema con la Biblia, reclámele a Dios. Dice un dicho en inglés, dice, no le dispares al mensajero. Así que nosotros solamente compartimos el mensaje. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Alguna pregunta, comentario antes de continuar? Gloria sea al Señor. Así que seguimos todos en el buen entendimiento. Aleluya, gloria sea al Señor. Así que Cristo, cabeza de todas las cosas. Él es cabeza del universo y todo lo que está en él. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Hermano supervisor. Amén, hermanito. Sí, después que la iglesia cayó en la apostasía
Y después que vino lo que se llama estos grandes hombres que fueron los reformadores, en cada uno de estos hombres reformadores también ellos trajeron una doctrina. Sí. Y por eso hoy en día hay tanta doctrina diferente, porque cada uno trae un punto diferente. Y hoy, por eso que hoy en día existe tanta organización eclesiástica. Y como nosotros somos la iglesia que Cristo compró, la Cristo murió, la que estableció, entonces tenemos hoy en día cierto debate que uno piensa de una manera y otro piensa de otra manera. Y uno dice, yo estoy en la iglesia verdadera, yo tengo sana doctrina. Explíqueme eso. Fíjese que una de las cosas que debemos de poner atención es de que estos reformadores, conforme iban recibiendo entendimiento, ellos no se ponían a hacer lo que hoy en día el religioso hace, empezar a pelear con el otro, sino al contrario, era Dios obrando a través de los diferentes hombres a traer la revelación que necesitamos. Y esto tiene que ver, como digo, entendiendo la historia. Dios se movió en una forma tan especial que era necesario que su palabra fuera declarada a través de diferentes personajes para que nadie diga que es dueño de la verdad solo ellos, sino al contrario, para el tiempo que la iglesia resurge, ella toma toda la Biblia completamente como la palabra de Dios, desde a Génesis hasta Apocalipsis, pero la toma correctamente dividida. ¿Por qué correctamente dividida? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. Es por eso que nuestra guía de regla de fe es el Nuevo Testamento. Si vemos las escrituras, por ejemplo, del apóstol Pablo, el apóstol Pablo hablaba cuando hacía referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, era para darle validez a la deidad de Cristo y lo que Cristo. Y un ejemplo de ello lo podemos ver claro, por ejemplo, precisamente en el libro de los Hebreos, como también en el libro de los Romanos, especialmente Romanos capítulos 6, 7 y 8. Dentro de esto, hoy en día usted y yo, para poder omitir este mundo de confusión, tenemos que hacer lo que debemos de hacer desde el principio, ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia. Buscar en la Biblia su texto, su contexto, su postexto y tener el Espíritu de Dios que nos traiga entendimiento de la Escritura. El apóstol Pedro fue contundente cuando él dijo que ninguna escritura es de particular interpretación. Esto está muy claro. Esta es en segunda de Pedro capítulo 1 verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación, es decir, esto es mío y a mí Dios me lo reveló y por lo tanto lo que tú digas no me interesa, esto es mío. No, Dios no es el autor de confusión, sino al contrario, en la multitud de consejeros, dice la Biblia, hay que sabiduría. Y es donde Dios empieza a obrar en la mente y en los corazones. Dentro de este entendimiento es cuando podemos ver claramente, como dice Efesios capítulo 2, verso 22, donde dice que la cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, es decir, para que Dios habite y nos vaya dando el entendimiento más claro de su palabra. Y si hacemos eso, podremos tener mejor diálogo, incluso con aquellos que tal vez piensan o creen diferente. Una de las cosas que yo he notado muchas veces cuando platicamos con personas que tienen una creencia diferente, muchas veces las personas se enojan en vez de decir vamos a escudriñar la escritura. ¿Qué realmente dice la Biblia?
para que traiga revelación a lo que usted dice y lo que yo digo. Vamos a leer la escritura. Pero no, a veces solamente dijo el apóstol Pablo, evita las palabrerías porque nada aprovecha. Solamente tú dices, yo digo, él dice, ella dice. Y eso simplemente se convierte en alegatas que no trae provecho a nadie. Pero si dejamos que Dios sea el que se mueva. Es más, hay una escritura, si no mal recuerdo, creo que está en, quiero recordarme si está en Gálatas capítulo 1 o en el capítulo 2, donde precisamente el apóstol Pablo regresa a Jerusalén. Y en su regreso a Jerusalén, una de las cosas que él quería estar claro era que lo que él hablara, lo que él dijera, fuera precisamente, hoy te estaba buscando, permítame tantito, voy a agarrar mi Biblia. Ahora sí, gloria al Señor. Porque es importante que usted y yo conozcamos la Biblia. Y yo no sé usted, pero más usted lee su Biblia, usted se va a sentir cada vez más confiado en encontrar las escrituras porque usted está leyendo su Biblia. Y es como cuando de repente usted se sube, bueno, aquellos que manejan, y de repente se suben a un carro que no es el de ellos, andan buscando dónde están las luces, dónde está el botón para prender, pero cuando usted tiene su Biblia, usted está más, o su auto más bien dicho, usted está familiarizado dónde están todas las cosas. Gloria sea al Señor. Y hay una parte que se me viene, bueno, hablando de esto, se me vino simplemente a la memoria. Permítame tantito. Las palabras del apóstol Pablo, en haciendo referencias en esta parte. Gálatas capítulo 1, en el versículo 17 o 16. Ahorita le digo. Sí, verso 17. Gálatas 1, 17. No fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que ellos, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Siga leyendo. Después, pasando 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Más a ninguno de otros de los apóstoles vi, sino a Jacob, el hermano del Señor. Y en esto que yo escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a la parte de Siria y de Cilicia. No era conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente habían oído decir aquel que en otro tiempo no perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Ahora vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1. Permítame tantito. Tengo una idea más o menos, a ver si lo encontramos. Dígame. Dígame más o menos una idea de... No, estaba tratando de
de leer la parte donde el apóstol Pablo estaba haciendo una narración, precisamente donde él fue a Jerusalén, y una de las razones que había ido a Jerusalén, hablaron de lo que él enseñaba y lo que en Jerusalén se enseñaba, porque él quería estar seguro de que él no estuviese enseñando algo diferente. Y esto es tan importante porque hoy en día ya no existe esto. Hoy en día, como usted dijo al principio, cada quien, podemos decir, hace su propia iglesia, su propia congregación, hace su propia doctrina, hace sus propias formas o fundamentos, y ya no hay esa pasión que había antes, que era tan importante, que no había divisiones como las encontramos hoy en día, sino al contrario, hoy en día lo único que decimos, como vemos en los movimientos ecuménicos, donde dice cada quien tú crees lo que tú quieras y nada más vamos a hablar de Cristo, y solo en eso vamos a ponerlo como que somos una solo, pero en realidad no, hay una gran división entre todos. Pero bueno, ahorita se me fue de la mente esa escritura. Le voy a leer el verso 11, a ver si es el capítulo 2. Empero bien le resistía cara a cara, porque era de condenar, más o menos. No. Precisamente pensé que era Gálatas, tal vez no está en Gálatas la escritura que yo tenía en mente. Después de que habíamos leído este verso, había otro verso que iba prácticamente a conllevarlo con esto, pero bueno. De que no hay otro evangelio, si alguno que quieta, percibe el evangelio. Sí, así que completamente se me fue de la mente, así que no puedo decirles el verso, pero al rato que se me venga a la mente se lo voy a compartir. Simplemente en grandes rasgos eso es lo que ha estado pasando, mas aún así nunca ha sido la intención de Dios que haya división. Recuerde Juan capítulo 17, la oración de Jesús oró por la unidad, que todos creyésemos en la unidad, porque la unidad es la única forma que el mundo va a creer que somos uno. Si no somos uno, entonces por eso el mundo religioso, o los que no son religiosos, más bien dicho, no creen incluso en la deidad de Cristo por tanta confusión que hay. Juan capítulo 17, verso 20, Cristo dijo que rogaba no solamente por ellos, sino por los que habían de creer en ellos. Le digo, y para que fueras una sola cosa y así el mundo creyese, dice que tú me envías. Esto en Juan capítulo 17. No sé si contesté su pregunta, hermano Pastor Rosario. Muy bien, está muy bien. Lo que estaba tratando de a ver si algún hermano podía entender un poquito de esto, porque encontramos tantas dominaciones hoy en día con diferentes puntos bíblicos, ¿me entiende? Pero usted tocó algo ahí de lo que es de San Juan 17:20, para que todos ellos sean uno. Ahora, la pregunta es, hermano supervisor, ¿cómo nosotros, bueno, yo entiendo que las dominaciones hoy en día hablan mucho de la unidad, pero ¿cómo vamos a tener una unidad si nosotros tenemos diferentes doctrinas? Explíqueme eso. Ese realmente es el problema de todas las cosas, la confusión. Cuando hablamos de confusión, estamos hablando precisamente de que no podemos caminar juntos, sino al contrario, nos detiene y nos da un retraso.
Y ese retraso no nos permite mantenernos en unidad. Y para poder entender esto, se me viene a mi mente, por ejemplo, Hechos capítulo 18. Vamos a leer en los versos prácticamente de verso 24 en adelante. Y vamos a leer dos partes importantes. Hechos capítulo 18, Hechos 18. verso 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y este era instruido en el camino del Señor, ferviente en el espíritu, y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, y enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, a la cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y lo declararon más particularmente en el camino de Dios. Así que si ponemos atención, vamos a ver esta parte. Así que a Éfeso llegó un hombre llamado Apolos. Este hombre obviamente dice, era judío, nacido en Alejandría, Egipto, pero descendencia judío. Dice que este hombre era elocuente, es decir, era un hombre con mucho conocimiento, tenía facilidad de palabras, poderoso en las escrituras. Pero este hombre dice, solamente era instruido en el camino del Señor. Y este hombre era ferviente de espíritu y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. O sea, tenía una gran confianza en lo que él conocía, que él hablaba con una confianza, pero dice que solamente él bautizaba ¿qué? En el nombre de Juan. Por el bautismo de Juan, me ha dicho no en el nombre de Juan, sino en el bautismo de Juan, el verso 25. A este hombre con mucho conocimiento, podemos ver claramente que este hombre no era un hombre que había aceptado el evangelio, tal vez por la predicación de la iglesia, o había crecido en la iglesia, sino al contrario, era ajeno a lo que la iglesia ya hacía. ¿Por qué? Porque en el verso 26 dice, y comenzando a hablar confiadamente en la sinagoga, la cual como oyeron Priscila y Aquilas eran unos ministros de la iglesia de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo dijo que la iglesia estaba en la casa de Priscila y Aquilas. Y dice, y le tomaron, le dijeron, ven para acá, y le declararon más particularmente el camino del Señor. Es decir, le pudieron declarar lo que ahora la iglesia reconocía y ella misma practicaba. Y dice más adelante, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Ahora, él ya no iba a ir a las sinagogas a ir predicando como andaba. Ahora le iba a ir directamente a la iglesia donde estaban los hermanos. Aquí les escribieron para que lo recibieran. Dice que Dios le dio gracia. Con esto podemos ver que la intención de la iglesia no era división, decir tú crees lo tuyo, sigue tu camino, yo creo lo mío, yo soy lo mío, sino era mantenerse en unidad. Esto mismo ocurre en el siguiente capítulo, que es el capítulo 19, donde dice, empiezo a leer del verso 1 en adelante, donde dice que ahora Apolos estaba en Corintios, ahora Pablo andaba por las regiones superiores y ahora vino a Éfeso. Y en Éfeso, dice, halló a ciertos discípulos. Y en el verso 2 del capítulo 19 empieza un diálogo del apóstol Pablo con ellos, donde les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Esa es la pregunta. ¿Recibiste el Espíritu porque creíste? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia había aceptado la experiencia y manifestación del Espíritu Santo. Era común el Espíritu Santo en los miembros de la iglesia, pero fuera de la iglesia esa experiencia no era muy conocida. Versos 4. Y dijo Pablo,
Perdón, verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Automáticamente era bajo la autoridad las enseñanzas de Juan. Verso 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese que había de venir después de él, a saber, Cristo Jesús. Verso 5. Y oído que vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora bajo la autoridad, la enseñanza de Cristo fueron bautizados. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos lo que antes no había experimentado, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como unos 12 hombres. Oh, qué hermoso momento. Así que como podemos ver, el mensaje de la iglesia, no solamente que la persona sea salva, sino que la persona pueda venir al mismo rebaño para que podamos hablar una misma cosa. Esto es tan importante porque en Apocalipsis capítulo 17, si ustedes recuerdan algunas de las lecciones pasadas, habíamos hablado algo que es muy importante, que lo traigo a esto, que es la pregunta de la confusión. Y dice, bueno, quiero que ustedes lo lean, a ver, que alguien me ayude a leer de los que están ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 17, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 6. No, entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que podemos ver aquí en esta revelación que fue declarada, el apóstol Juan escribe y dice que esta mujer es una representación de una iglesia, y esta mujer está vestida de púrpura, es decir, ella se declara ser la esposa de Cristo. Cristo como rey, ella tiene sus vestimentas de púrpura y de escarlata, que representan vestimentas reales o realeza, pero está dorada de oro, adornada con piedras preciosas, perlas, con diademas, es una corona de oro en su mano, dice, y en su mano tenía un cáliz, y esa copa que ella tiene no representaba una copa de la sangre de Cristo, sino al contrario, está llena de abominaciones y de las sociedades de su fornicación. ¿Por qué es fornicación? Porque constantemente se decía, yo estoy casada con Cristo, pero constantemente estaba involucrada con los diferentes, es decir, haciendo una fornicación intolerable delante de Dios. Dice, y en su frente tenía un nombre escrito. Primero dice, ponga atención, dice misterio, es decir, no es algo que usted mira luego, sino al contrario, dice Babilonia la grande. Babilonia quiere decir confusión. Por eso aquellos que han leído el libro de Génesis, cuando hablan de la torre de Babel,
del cual proviene Babilonia, quiere decir confusión. Así que esta iglesia es confusión. Y esta dice que es la madre de todas las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y está embriagada de la sangre de los santos, porque ella persigue y mata a los santos, a los mártires de Jesús. Es decir, ella rechaza en realidad la verdad de Dios, la sana doctrina, rechaza el mensaje real de salvación. Entendiendo esto, podemos ver entonces la razón de la gran confusión que existe hoy en día. Es tan grande esta confusión que se me viene a la mente esta escritura, que creo que es bueno que lo podamos hablar. Isaías capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1. Isaías capítulo 4, Versículo 1. y echarán mano de hombres 7 mujeres en aquel tiempo. Fíjese bien, y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro. Así que una vez más, fíjese bien, y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Hablando de una profecía futuro. No. Así que a este hombre, el nombre de Cristo, dice, todo mundo quiere usar el nombre de Cristo para ellos. Cristo salva, Cristo es el único, todos representamos a Cristo, todos tenemos a Cristo. Pero luego dice que estas mujeres que representan son iglesias, dice, nosotras comeremos de nuestro propio pan. Nosotras vamos a hacer nuestra propia interpretación bíblica, nuestra propia doctrina, nuestras propias enseñanzas. Y nos vestiremos de nuestra ropa, es decir, y la santidad va a ser conforme nosotros creamos que debe de ser la santidad. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras. Por favor, permítenos decir que somos cristianos, que Cristo está por nosotros. Oh, pero eso sí, quita nuestro pecado, nuestro propio. Contesté su pregunta, Pastor Rosario. Hermano, ahí Dígame. Yo quiero hacer una pregunta sobre Amén. eso. Ahorita lo que dijo el hermano, el Pastor Rosario, y en verdad, pues, yo vengo de 2 iglesias, ahorita que me salí de la otra, pero yo sé que ellos no entienden cuando uno les habla la verdad bíblica. Ellos lo toman por diferentes formas. Al menos a mí me pasó la primera iglesia que tuve, que a donde me bauticé, bendito sea Dios. Ellos se pintan, juegan pelota, se van a la célula con short, se van con pants. Y yo les decía a ellos que eso no era bueno, porque el que es bautizado tiene que nacer de nuevo. Y el pastor decía que nada más Dios solo quería el corazón. Y en verdad, pues, yo ahí no estaba, porque es la verdad cuando dice el hermano Rosario, cuando uno viene a buscar a Dios para algo mejor, no para estar en lo mismo. Porque estamos hablando ahorita de Isaías 4:1, donde dicen que las 7 mujeres pueden hacer lo que ellas quieren hacer. ¿Me entiendes? Y yo tengo muchos amigos que son católicos y ellos también dicen que ellos aman a Dios, pero saliendo a la iglesia van a tomar y hacer todo eso. Y en verdad, pues, ahí yo creo que están mal, ¿me entiendes? Pero aquel que es cristiano y que Dios lo ha llamado, yo creo que lo que es la llamada de Dios y la palabra se tiene que acoplarse a la que la Biblia dice, ¿me entiendes? A mí no, yo me gusta la enseñanza de ustedes, por eso que me entré a su iglesia, porque yo también le hablé a mi pastor
cuando me salí de esta iglesia, y ellos decían que yo porque todavía seguía con lavatorio de pie, porque eso no lo hicieron los discípulos, y en verdad ellos no quieren ellos a reconocer la verdadera palabra de la Biblia. No sé por qué se desvían, digo yo, que ahorita tienen a Dios en la boca, pero no lo tienen en su corazón. Amén. Amén, 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 amén. Y esto es toda mi pregunta, porque yo sé que si vamos a ser cristianos tenemos que dar lo mejor, porque la palabra lo acomoda a uno, no uno se acomoda en la iglesia. Un hermano dijo el otro día que él se acomodaba en la iglesia, pero la verdad la palabra tiene que acomodarlo a uno para que sigamos. Así es, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que cambiar y sermos transformados a la manera de parecernos más a Cristo. Amén. Y esto es muy importante. Había el apóstol Pablo en varias de sus cartas. Vemos segunda de Corintios capítulo 3. Algo muy importante en esta parte que podemos nosotros compartir, basado a eso, que obviamente es importante que del corazón empiecen las cosas. Dios mira el corazón porque es lo más profundo que realmente usted y yo tenemos. Nadie sabe lo que sentimos porque lo está en el corazón. Nadie sabe lo que pensamos cuando está en la mente. Pero una vez que el corazón es transformado, la mente es renovada, nuestro exterior, nuestras prácticas, nuestra conducta tiene que cambiar, tiene que reflejar de quién somos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando, dice, a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, dice, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Es decir, tenemos que parecernos a Cristo. Necesitamos de ser como Cristo. El apóstol Pablo también en otra ocasión, él habló y exhortó que debemos de ser como Él espera que seamos. Recuerdo, creo que es primera de Corintios 1:26, donde dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, con que sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos según los nobles. Dentro de esa vocación tenemos que presentar quiénes somos. Si somos de Cristo, hablemos como Cristo, vistamos como Cristo, aparezcamos como Cristo. Eso es algo demasiado importante que debemos de tener. Incluso el apóstol Pablo, como les dije al principio, la escritura en Gálatas capítulo 2, en el verso 1 y el verso 2, donde dice, después, pasado 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero fui por revelación. Es decir, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, han pasado 14 años, es necesario que vayas a Jerusalén. Dice, y comunícales el evangelio que predico entre los gentiles. Y él iba a dar un reporte de todo lo que él estaba haciendo con los gentiles. Más particularmente a los que parecían ser algo, es decir, a las autoridades. Y ponga atención lo que dice, por no correr en vano o haber corrido. Él quería estar seguro de que se mantenía la unidad de doctrina, de enseñanza, de gobierno, de interpretación. Si esto hoy en día pudiésemos aplicarlo al mundo que vivimos,
la iglesia de Jesucristo, los hermanos en el reino, fuésemos, o a mí me he dicho, haríamos una gran diferencia en este mundo. Pero entre más confusión haya, es donde el enemigo toma ventaja para desacreditar precisamente el Evangelio de Cristo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Usted, hermano supervisor, Mande. yo le hice esa pregunta porque hace muchos años, no sé si fue en el instituto, que yo estudié lo que se llama lo que es el gobierno de la iglesia, donde hay un gobierno, hay una doctrina y un propósito. Entonces, cuando yo estaba estudiando eso me llamó mucho la atención porque como veo que hoy en día hay mucho gobierno, mucha doctrina y no tenemos un gobierno teocrático que es dirigido por Dios. Hoy en día lo que tenemos es un gobierno que es dirigido por el hombre. Entonces, por eso le estaba hablando concerniente a eso, porque si para nosotros poder hablar lo mismo, tenemos que tener la misma doctrina. Así Tenemos que es. tener un gobierno, el mismo gobierno, Amén. y tener un solo propósito. Pero aquí hoy en día cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su doctrina. Entonces cada uno está peleando por cierta área. Por eso que Jesús dijo una palabra: mi Padre y yo somos uno. Y a veces uno, yo estoy hablando lo que el Padre me dio. Y lo que el Padre me dio se lo pasé a los discípulos. Y los discípulos, lo que recibió de Jesús, se lo estamos pasando a los otros discípulos, a los gentiles, a todo el mundo. Y por eso gracias por todo lo que usted está enseñando, porque es muy bueno saber todo esto. ¿Para qué? Porque podamos tener una herramienta, tener texto bíblico para que cuando nos toca hablar con cualquier persona, nosotros refutarle con las escrituras. Amén. Gloria sea al Señor. Eso es lo más importante, hermanos, que tomemos ese consejo del pastor Rosario. Contestar con las escrituras. Dejemos que, recuerde, la Biblia, la palabra de Dios, en ella hay poder. Ella puede penetrar hasta lo más profundo del entendimiento del corazón y conoce las intenciones. Por lo tanto, dejemos que la palabra haga su trabajo. Gloria sea al Señor. ¿Alguna otra pregunta, comentarios antes de concluir? No, de esa pregunta está bien lo que hermano Rosario dice, porque a mí me pasó el sábado que los pedimos a la iglesia. Hablé de lavatorio de pie y todos se fueron sobre mí como que diciendo, eso no existe. Y el hermano William sacó la Biblia y le habló por la escritura y se quedaron callados. Y en verdad, como dice el hermano, hablando con la escritura, la gente ahí se quedan callados porque ¿qué van a hacer si lo que dice la Biblia lo hizo, Dios lo escribió? Ahí Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén, amén, amén. Vamos a ver, verá que pues muchas personas también ahora en día, verá, lastimosamente siempre también van diciendo que Dios lo que quiere es el corazón, pero acordémonos, verá que la Biblia nos habla a nosotros de que tenemos que buscar la santidad, porque sin la santidad, dice la Biblia, no veremos al Señor. Tenemos que vivir una vida, verá, en santidad, una vida pues de acuerdo a la palabra del Señor, es lo que podemos entender cuando nos dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es de que en estos tiempos tan difíciles y peligrosos que estamos viviendo, verá que toda la humanidad pues está siendo engañada lastimosamente, pero el Señor los tiene aquí para poder, verá, predicar la palabra del Señor, porque así como nosotros alcanzaremos y llegaremos a ver al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Perdón, hermano supervisor. Quiero compartir algo Amén. con los hermanos. Estuve hablando con los hermanos de aquí de
de New Haven, el miércoles que estuvimos en la casa de nuestra hermana Esperanza y le estaba planteando algo a la hermana concerniente a la oración, y hablé con la pastora ayer jueves, sí, y le presenté que nosotros, la iglesia aquí de Mujeres, vamos a coger los viernes, después de las 9 a las 12 de la noche, un tiempo de oración, hasta la media vigilia de oración. Yo estuve hablando con el pastor Jorge concerniente a eso, que íbamos a tener una media vigilia, y a veces es un poquito complicado porque de allá para acá. Entonces nosotros vamos a empezar esas oraciones el próximo mes, si Dios lo permite, para que usted nos mantenga en oración, y queremos meternos más con Dios en la oración, porque el Señor es que a través de las oraciones es que el Señor nos va a ayudar. Entonces la hermana Esperanza nos habló que en el tiempo de los estudios nosotros nos vamos a trasladar al templo allá, y que va a seguir dando la misma enseñanza, y de ahí nos vamos a quedar ahí hasta la medianoche orando. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, aprovechando lo que el pastor Rosario comparte, quiero animar a todos que nos unamos en oración. Solamente a través del Espíritu de Dios vamos a poder romper cadenas, y vamos a poder llegar a los corazones de aquellos que escuchen el mensaje, no solo de salvación, sino el mensaje de unificación, mensaje de un solo rebaño, un solo pastor, el mensaje de santidad. Y recuerde que entre más nos unamos en oración, Dios hace cosas maravillosas. Cristo nunca hizo nada sin antes darle tiempo a la oración. Antes de establecer la iglesia, Él oró la noche. Antes de ser crucificado, pasó la noche orando. O sea, tenemos un ejemplo muy hermoso. Antes de que el apóstol Pedro fuera liberado de la cárcel, que la iglesia hacía oración por él. O sea, es necesario que mantengamos ese espíritu de oración. Bendito sea el Señor, y podamos rescatar a aquellos que necesitan ser rescatados, y aquellos incluso que están entre nosotros puedan ser establecidos, y darles esas nuevas fuerzas que ellos necesitan. Gloria a Dios. Dios, aleluya. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario, pregunta antes de concluir?